Javier Larraín, historiador y escritor chileno, analiza la vigencia del pensamiento de Fidel Castro Ruz y su vínculo con las luchas latinoamericanas por la soberanía y la emancipación en una entrevista especial con Alma Plus TV. La actualidad de Fidel, que es lo que se pregunta, esa vigencia, pienso que está a la orden del día hoy en América Latina, así como la actualidad y la vigencia de un pensamiento de otros próceres, como Bolívar, como José Martí, un Francisco Bilbao, y tienen que ver con, pienso, con desarrollos autónomos, con el derecho a vivir y el deber a vivir nuestras vidas según nuestras costumbres, según nuestras cosmovisiones, según nuestras tradiciones, según nuestra historia, las naciones, pueblos originarios, países, movimientos ciudadanos, todo lo que se congrega y convive a diario en el continente latinoamericano o caribeño, subcontinente, al que también se le llamó Abya Yala, ¿no? Creo que Fidel fue una persona que abogó mucho por eso, por la emancipación, tanto a nivel continental como tanto a nivel de lo que se llamaba, y algunos siguen llamando tercer mundo, ¿no? Es decir, los países periféricos, los países que estamos de una u otra forma sujetos por lazos de dependencia a las metrópolis, ¿no? Que sufrimos una explotación colonial prolongada durante siglos, que nos independizamos muchos políticamente a partir del siglo XIX, otros recién después de la segunda mitad del siglo XX, pero que seguimos sujetos, ¿no? Con soberanías coartadas, sujetos a través de otras formas, de otros mecanismos que a veces son económicos, que a veces son diplomáticos, pero que en cualquier caso nos impide a plenitud gozar de nuestras vidas como debiéramos hacerlo, ¿no? Con una identidad propia. No cité al comienzo, pero bien podría haber hablado del venezolano Simón Rodríguez y su famoso inventamos o erramos, o de un Mariátegui y su ni calco ni copia sino creación heroica. O sea, es toda una gama de pensadores que se dedicaron a reflexionar, pero además a actuar políticamente por este rumbo propio de nuestros pueblos. Yo creo que Fidel se inscribe en ello, y por supuesto que con las particularidades de Cuba y el mundo moderno, se complejiza aún más su pensamiento, porque entran otro tipo de elementos, como el antiimperialismo y el anticapitalismo. Yo creo que Fidel es una tremenda fuente donde absorber reflexiones en torno a esos temas, en torno a la dependencia, en torno al neocolonialismo, en torno al imperialismo, a las distintas formas de explotación del capitalismo, pero además ciertas salidas, ciertos puntos de fuga, propuestas concretas, prácticas de emancipación y de reversión de eso. Por último, decir que creo que los latinoamericanos, las latinoamericanas de izquierdas, tienen en Fidel una fuente inestimable, con sus discursos, con sus alocuciones televisivas, con sus entrevistas, con libros que escribió también, sobre todo al final de su vida, con sus reflexiones en los periódicos, donde se aborda medio ambiente, derechos humanos, explotación del trabajo, integración regional, en fin. Y Fidel, ahí está la fuente, porque era un hombre, además de un pensador profundo, un hombre práctico, ¿no? Capaz de llevar a la acción las ideas, y eso no es fácil. A veces los pensadores, los filósofos, los cientistas sociales se quedan muy encerrados en lo abstracto y no en la realidad concreta, y Fidel pienso en un equilibrio privilegiado, ¿no? Un protagonista de la historia tanto del
del pensar como del actuar y transformar esa historia. Y ahí yo creo que está gran parte de su actualidad en un momento particularmente complejo como el que tenemos hoy, donde América Latina nuevamente está en peligro. Y digo nuevamente porque me acordé de un libro de Francisco Bilbao, imagínense, de 1850, 1860, que se llamaba así, América en peligro. Y volvemos casi 180 años después al mismo estado, ¿no? Con un escudo de las Américas amenazante, con una doctrina Monroe revitalizada, con un nivel de agresividad inusitado, y estamos otra vez en peligro. Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar, de tal modo que prefiere desaparecer de la faz de la tierra antes que renunciar a la obra noble y generosa por la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos. Pero me parece que cuando uno analiza justamente la historia de Cuba, lo difícil y tortuosa que fue su proceso independentista, que tardó décadas entre 1868 y principios del siglo XX, con dos guerras muy prolongadas que despertaron la solidaridad tempranamente del resto de los países del continente, que bueno, se viene a independizar casi 80, 90 años después que el resto, en condiciones muy, muy adversas, ¿no? Con un recién estrenado imperialismo norteamericano, justamente en el escenario geográfico, político de Cuba, ¿no? A partir de la guerra hispano-cubano-norteamericano-filipina, ¿no? Y las décadas siguientes en ese sentido de esta Cuba independiente fue una guerra sujeta al neocolonialismo norteamericano. Entonces un pueblo que le costó mucho siglos y décadas luchar por su independencia plena. Y eso lo consiguió a través de una lucha guerrillera que lideró Fidel Castro, una lucha de liberación nacional, antiimperialista, agrarista, y que luego del triunfo por ABC motivo, en cuestión de un par de años, devino en socialista, ¿no? El 16 de abril de 1961. Entonces creo que todo eso que dices de resistencia, de la coyuntura actual, se debe en gran parte a que la revolución cubana y su sistema socialista garantizaron ese anhelo de libertad por el cual lucharon tantas generaciones de cubanos y cubanas a través de tantos siglos. Y cualquier revés que pueda haber, cualquier malestar en términos materiales, a causa de los efectos del bloqueo, todo lo que se está viviendo ahora con el recrudecimiento de las medidas de Estados Unidos contra Cuba en los últimos 6-8 meses, ¿no? Que impiden ante todo el ingreso de combustible, el afectar la matriz energética para paralizar la vida social, que han tenido éxito en ello. Creo que parte de ese pueblo, como dices tú, resiste. Algunos en defensa del proyecto socialista, creo que otros no, pero en cualquier caso en el derecho a vivir en un país soberano, ¿no? Hay una especie de porfía de no tener voluntad por sumarse, por hipotecar, digamos, la independencia conquistada, ¿no? Quizás buscar salidas para mejorar las cosas dentro del marco socialista o quizás dentro de otros marcos,
o reformando, como se ha anunciado recientemente, ese socialismo. Pero en cualquier caso con un protagonismo autóctono, donde la capacidad de decisión de las cosas, de trazar el futuro, dependa de las personas que viven allí y no de potencias extranjeras. Yo creo que hay mucho de esa porfía. El cubano luchó durante mucho tiempo contra España, después contra ese neocolonialismo norteamericano, después le tocó una guerra fría que lo llevó a una crisis de los misiles y lo llevó a otros escenarios bélicos y no bélicos. Y siempre en esta disputa por la sobrevivencia. Y yo creo que quien encabeza todo eso, por supuesto, lo simboliza, fue Fidel Castro, que lideró ese proceso tempranamente, ¿no? Siendo muy jovencito. Y logró, sin duda, creo yo, grandes cosas también para la isla de Cuba en estas décadas, ¿no? Estamos hablando de un país que era... La concentración de la tierra era brutal, a manos de extranjeros, y de pronto te encuentras un país con, como decía el propio Fidel, con hombres y mujeres de ciencia, con atletas destacados, con personalidades de la cultura destacadísimas, un país que lleva al primer cosmonauta al espacio, que es capaz de tener en Barcelona 92, estar en el medallero entre los primeros a la par que las potencias mundiales, que desarrolla una biotecnología, un área médica de punta, en fin, son muchos los logros que conviven, por supuesto, con los pesares de hoy, ¿no? Que tienen que ver con no tener acceso a la luz, que eso afecta al agua, el encarecimiento de la alimentación, un desabastecimiento a esta altura prácticamente crónico de los medicamentos, y que a su vez van afectando todas las áreas de la vida y de las familias, ¿no? Desde una refrigeración de un alimento hasta el sistema educativo que no puede funcionar normalmente, un sistema de salud que no puede funcionar normalmente, que eran dos grandes pilares y conquistas de esa revolución. Entonces, pero creo que el trasfondo es ese, ¿no? Es un poquito ese, como decía Lezama Lima, ese misterio que nos acompaña, que es José Martí, de decir, oye, tenemos que seguir siendo un país independiente porque tampoco tenemos otros márgenes. Lo han manifestado durante siglos, literalmente, las autoridades norteamericanas, desde los padres fundadores de ese país, a lo largo de todo el siglo XIX y siglo XX, de hacerse de la isla en términos geográficos, ¿no? Que pertenezca a los Estados Unidos. Entonces yo creo que en esa dicotomía es la que se está desenvolviendo las familias, la ciudadanía y el gobierno de Cuba. Como he dicho en otras oportunidades, el proceso de creación de Fidel Castro en la canción de Silvio Rodríguez, una especie de proceso natural, en el sentido en que desde muy jovencito me interioricé en lo que estaba hablando de Fidel, ¿no? En esa fuente, sea en sus discursos, en sus entrevistas, en distintos ámbitos de su pensamiento y de su actual, ¿no? Y a la par fui también muy tempranamente, así como admirador del cine cubano y de grandes directores como Gutiérrez Alea, como Santiago Álvarez, como Víctor Casaus. Admiré lo que se llamó la nueva trova, ¿no? Que es una corriente artística que nace poquitos años después del triunfo de la Revolución Cubana, a mediados de los 60, que se inscribe dentro de una tradición mucho más grande y prolongada en las artes cubanas, que es la canción cubana, ¿no? O sea, desde una vieja trova a fines de 1800, hasta los soneros, la gente del feeling y de otras corrientes. Y ahí de pronto emerge con sus características lo que le llaman la nueva trova,
y que se oficializa en 1972, en diciembre, como movimiento de la Nueva Trova. Tiene una vida acotada hasta mediados de los 80, pero que tuvo después una oleada de generaciones que continuaron con eso. Y está la novísima trova, y después, en fin, hay otros hasta el día de hoy jóvenes trovadores y trovadoras a lo largo de toda la isla, ¿no? En las distintas ciudades, en las distintas provincias. Entonces, siempre fui muy admirador de aquello, y se dio este proceso natural, ¿no? Porque en la obra, en este caso, de Silvio Rodríguez, como de otros, pero bueno, nos vamos a ceñir a Silvio Rodríguez, está muy presente el mundo que le toca vivir, ¿no? Estamos hablando de una persona que tenía 12 años cuando el triunfo de la revolución, y que, como muchos de su generación, se incorpora a la campaña de alfabetización como alfabetizador. Asiste al primer llamado de servicio militar obligatorio, posteriormente se enrola en las guerras internacionalistas en Angola, es decir, vive lo que le toca, toda esa parte épica que le toca a los cubanos de su edad, ¿no? Que son las personas que hoy día tienen alrededor de 80 años, ¿no? Que eran adolescentes cuando el triunfo, y les toca vivir todo aquello. Entonces todo eso, ese ideal justamente revolucionario, que deviene en socialista, que se mezcla con lo martiano, con toda la carga que tenían también los guerrilleros de deshacer la sociedad previa y construir una nueva, todo eso está en la obra de él, con cuestiones históricas, con cuestiones de debates de su tiempo, con reflexiones artísticas, otras de temáticas amorosas, en fin, una amplia gama de temas, ¿no? Y dentro de eso, como no podía ser ajeno, hay siempre una suerte de diálogo con la parte política oficial gubernamental, si uno quiere, ¿no? Con la dirección de la revolución, sea con el Che Guevara, sea con Fidel Castro, sea con los distintos elementos, factores o partes integrantes de esa dirección revolucionaria, de esa vanguardia, como se le llamaba en aquella época. Y era inevitable entonces que uno hiciera cierto relacionamiento entre, mira, Silvio dice tal cosa, pero Fidel también planteó tal cosa en tal época, ¿no? Y entonces el libro lo que fue es una especie de sistematización, ¿no? Donde Fidel queda plasmado de una forma más patente, si uno quiere, en la obra de Silvio. Hay canciones de él donde hechos que le conmovieron los aborda a partir de palabras de Fidel, ¿no? En algunos casos con intertextualidad, y en otros casos hay canciones que son completamente palabras de Fidel, pero completas, desde la primera hasta la última palabra, ¿no? Justamente como el aguerrido pueblo de Fidel, que se refiere al crimen de Barbados, de cubana de aviación, un atentado donde grupos terroristas residentes en Miami y financiados y organizados por los Estados Unidos volaron un avión, ¿no? con tripulación cubana y otros extranjeros. Un golpe muy, muy grande, muy duro, muy cruel, violento, a mediados de la década del 70. Y eso está en una de las canciones. Entonces, pero hay otras, muchas más, donde está, como te digo, Fidel explícitamente, y en otras implícitamente. Está el Fidel de La historia me absolverá, está el Fidel del Moncada, está el Fidel del Yate Granma, está el Fidel de la Sierra Maestra, está el Fidel del Playa Girón, está el Fidel de problemas y debates internos políticos de la revolución, como fue todo lo que costó el proceso de unidad de las fuerzas revolucionarias la primera mitad del 60, ¿no? Y el empeño de la dirección de unir las distintas fuerzas hasta terminar en lo que fue la fundación del Partido Comunista Cubano. Y está el Fidel también del periodo especial, está el Fidel de los 80, de la etapa de la rectificación de error y tendencias negativas. Entonces yo creo que Silvio
como gran parte de los trovadores que van haciendo crónicas del lugar donde les toca vivir, que eso es uno de los rasgos, yo diría, de la trova, no deja ajeno, que al contrario, hay una presencia protagónica de Fidel Castro. Y el libro se propone ese rastreo, esa sistematización. ¿Dónde está Fidel? ¿En qué lugares? ¿En qué espacios? ¿Cómo? Y está permanentemente entonces la canción dialogando con hechos históricos, con acciones, con episodios claves, yo diría también que de la vida de Fidel. Y eso, entonces está ese diálogo. Hay un cancionero también donde se puede, la trova tiene la característica del rigor letrístico. Entonces también se incluye, más allá de que la canción sabemos que es una obra que incluye música y texto, también puede ser leída, ¿no? Tiene esa virtud. Son textos de gran calidad los que crearon a conciencia y con autoexigencia los trovadores y las trovadoras cubanas, y bueno, Silvio es uno de los protagonistas de todo eso, ¿no? Y por eso justamente, como decías tú, se le ataca como a otras personas de la cultura, ¿no? Que no se les perdona en definitiva que sigan alineados a la revolución socialista que se construye en Cuba, con avances, con retroceso, como sea, desde 1959.